Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios, y por siempre lo serás. Nos hemos encontrado en los últimos tiempos con personas que nos han dicho en la cara: Dios no existe. Y la primera reacción que tenemos es de indignación. Nos molestamos, nos enojamos, nos apretamos el pantalón. ¿Cómo es posible que digan que Dios no existe? Pero después de la indignación hay que comenzar a pensar en los motivos, en las situaciones, en la vida que esas personas están llevando, que las lleva a dar ese grito desesperado de Dios no existe. Entre más pienso en las personas que nos dicen eso, más lástima siento. No siento rabia, no siento enojo. Y siento lástima porque no han vivido, no han tenido la oportunidad de vivir esa experiencia maravillosa de ser cristocéntricos, que toda su vida gire en torno de nuestro Señor Jesucristo, y tampoco han tenido la experiencia, no han tenido la posibilidad, no han tenido la sabiduría para abrir su corazón para que Dios actúe en sus vidas. Y cuando uno piensa en eso, es cuando surge la culpa, porque no les han mostrado a nuestro Señor Jesucristo, no les hemos mostrado a nuestro Señor Jesucristo. Sencillamente no lo conocen, o peor aún, lo conocen pero a medias, es decir, tienen una imagen bastante distorsionada de lo que es nuestro Señor. Fíjense que nosotros los cristianos presuponemos. Es muy usual que uno maneje la información hacia los demás pensando que ellos tienen la información de la que uno dispone. Entonces uno dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué van a decir que Dios no existe? O sea, ¿cómo es posible que digan que Dios no existe cuando Dios es bueno, cuando Dios es un bacán, cuando Dios es misericordioso, cuando Dios es lleno de amor, cuando Dios es lleno de fidelidad hacia nosotros, así nosotros seamos infieles? ¿Cómo? Bueno, es que esos son nuestros presupuestos, eso es lo que nosotros conocemos, es lo que nosotros manejamos, es en lo que nosotros creemos. Pero no por eso es lo que otros creen, sienten o viven. Al contrario, nadie les ha mostrado la maravilla que es Dios en la vida de un ser humano. Y entonces, claro, con esos presupuestos, con esas presuposiciones, cuando a uno le dicen Dios no existe, pues uno se llena de coraje. ¿Cómo así? ¿Y cuántos somos? Y somos radicales, y lo voy a expulsar de mi vida y de mi corazón y de mis pensamientos, y no quiero respirar el mismo aire que usted respira, porque usted está diciendo que Dios no existe, cuando para mí la gran realidad es que no solo Dios existe, Dios lo es todo. Y entonces, claro, viene la pregunta, pero ¿por qué dice que Dios no existe si yo lo he vivido? Muy bien, estamos de acuerdo, yo lo he vivido, pero esa persona ha podido vivir a Jesucristo. Esa persona ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, ha disfrutado, ha gozado la presencia del Señor Jesucristo en su vida. Esta persona ha sentido la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que provee
nuestro Señor Jesucristo. Esa persona, por desgracia, no sabe que que Dios está a una mano de distancia. No lo sabe. Es más, de repente, ni siquiera ha intentado estirar la mano para sentir a Dios jalándolo, para sentir a Dios llevándolo, para sentir a Dios sustentándolo. Nosotros sabemos que Dios responde a las oraciones. Lo confirmamos, le ponemos sello y lo autenticamos. Es cierto, Dios responde a mis oraciones. Pero esas personas han orado. Esas personas han establecido una relación franca con Dios. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo no puedo establecer una relación con alguien que creo que no existe. ¿Sí? Nosotros sabemos que Él nos guía, que Él nos ama, que Él nos sustenta. Y entonces cuando uno hace esa sumatoria dice, bueno, ¿cómo no lo han visto ni lo han sentido? ¿Cómo es posible que se atrevan a decir que Dios no existe cuando son creaciones de Él? Están respirando porque Dios quiere que respiren. Entonces, negar a Dios es como negarse a sí mismo. Pero es parte de la desinformación, es parte de toda esa maraña que se ha armado de distorsiones que se han generado en torno al nombre, a la acción y a lo que es Dios en la vida de los hombres. Pero, ¿cómo no lo han visto? ¿Por qué no lo han visto? ¿Qué está pasando que no lo han visto? Vamos a leer por favor Hebreos, capítulo 1, versículos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, refiriéndose a Dios, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Varias cosas. ¿Cómo no lo has visto? Bueno, lo primero que dice aquí en Hebreos es: el Padre nos habla a través del Hijo, o sea, de Jesucristo. Cristo se encarga de mostrarnos al Padre, de contarnos lo que tiene Dios para nosotros. Antes de Jesús, Dios nos hablaba a través de los profetas. Con Jesús, Él nos habla directamente a través de su Hijo y nos hace coherederos. ¿No es verdad? Sí. Pero fíjense que, entonces, lo primero es, nos habla a través de Él. Lo segundo, Cristo es el heredero de todo. Es decir, es el dueño de todas las cosas. De lo que hay arriba, de lo que hay abajo, de lo que hay en la tierra, de lo que hay por debajo de la tierra. Cristo es el dueño de todas las cosas. Ojo, porque es que ese Dios en el que nosotros confiamos es el dueño de nosotros. Él es el dueño de esa silla en la que te sientas cuando vas a comer. Él es el dueño de esa nevera desvencijada en la que guardas tus alimentos. Él es el dueño de esos zapatos que tú utilizas para ir todos los días a tu trabajo o caminar largas jornadas. Él es el dueño
de eso. Y Él es el dueño de las montañas, y del cielo, y del aire, y del agua. De esas propiedades que de pronto tienes, del carro, de las joyas que de repente tienes guardadas en tu habitación. Pero sobre todo, siendo dueño de todo, lo importante, Él es nuestro dueño. Amén. Amén. Él es nuestro Señor. Al dueño yo le rindo cuentas. Al dueño yo le cuento lo que pasó. Al dueño yo le propongo las situaciones para mejorar. Pero es al dueño, es al Señor. Entonces fíjense que hay una especie de resentimiento de la gente. Niegan a Dios, pero te bendicen. Niegan a Dios y dicen, no, es que yo le pedí y no me ayudó. Entonces, más que negar la existencia de Dios, hay un acto de rebeldía. Como no me hizo caso como yo quería, ojo con eso, o sea, al dueño de todas las cosas le estoy diciendo, como usted no me hizo caso, como no se hizo mi voluntad, sino su voluntad, el siervo diciéndole al Señor eso. Entonces, me rebelo y lo desconozco. Usted ya no existe para mí. Bendito sea. ¿No es verdad? Y fíjense que todo esto de nuestro Señor Jesucristo implica no solo que es el dueño, sino que es el creador. Por medio de Cristo, que es el Verbo, Dios creó el universo. O sea, es el heredero. Dios nos habla a través de su Hijo, que es el heredero, pero además es el dueño, pero además es el creador. Por medio de Él se creó el universo, se creó todo lo que existe. Creador y dueño de todo. Pero fíjense que mucha gente ve y sabe que algo, entre comillas, creó el universo. Pero sencillamente crear y ser dueño de las cosas les implica a esas personas una especie de inactividad. Es decir, algo para esas personas creó el universo y es dueño del universo, pero se queda quieto. Es como si hubiera hecho una creación y la hubiera dejado por allá tirada, abandonada. Eso no tiene sentido, pero lo ven así. Entonces, ser creador y dueño no implica inactividad. Al contrario, como lo dice ahí en Hebreos, implica que está encargado de sostener todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Dios creador, Dios dueño de todo, pero además el Dios que sostiene todas las cosas. El Dios que dice, yo me encargo. Ese es un creador, es un dueño. Porque ¿qué sentido tiene yo crear algo, ser el dueño de algo y dejarlo por allá tirado? No, al contrario, yo me encargo de eso que yo creé. Cuido eso que yo creé. Mejoro mi creación. Y eso lo hacemos nosotros, los seres humanos. ¿Qué podemos esperar de un Dios creador y dueño de todo, que además sostiene, que además se encarga, que además está en control de todas las cosas? ¿Qué podemos esperar frente a su creación? ¿Abandono? ¿Que se ponga bravo porque yo digo que Dios no existe? ¡No! A lo sumo le puede pasar, en el mejor de los casos, lo que le pasó a Jonás, ¿no? Ah, sí, yo huyo de la presencia de Dios y termino en la barriga de un pescado. Sí, o sea, pero no se puede renunciar ni desconocer una realidad que es fundamental.
que dice ahí en Hebreos. Con su palabra hace y coordina todo. Y esta imagen es impresionante. O sea, Dios está encargado de los vientos. Dios se encarga de los ríos. Se encarga de los mares. Se encarga de esa flor que está saliendo en el jardín. Se encarga de la lluvia. Se encarga de las montañas. Se encarga que la luna no se venga encima de la tierra, ni al sol, ni la tierra coja y se vaya y se estampille contra el sol. De eso se encarga Dios. Cuando uno comienza a analizar todo lo que hace Dios con su creación, uno tiene que quedarse con la boca abierta y a lo sumo decir, mi Dios es un Dios sobrenatural. Amén. Muchos no han visto a Cristo por distintas razones. Entre otras, porque lo bueno que pasa en sus vidas se lo atribuyen a ellos mismos. Es que fue mi esfuerzo. Yo solo me hice. Híjole. Se lo atribuyen a su valentía, a su fortaleza, a las 100 flexiones de pecho que hacen al día. En fin, a diferentes cosas le atribuyen las cosas buenas. Pero las cosas malas son culpa de otro. Me equivoqué en un negocio, la culpa es del otro. Me equivoqué en un negocio, oiga, ¿por qué Dios no me llamó al fijo? Mi celular estaba cortado. ¿Por qué no me llamó al fijo a decirme que me estaba equivocando en ese negocio? ¿Y usted leyó la palabra de Dios? No, pero ¿por qué no me avisó? ¿Y usted conoce cuáles son los fundamentos para hacer un negocio? No, pero es que Dios tenía que avisarme. ¿Perdón? ¿El dueño tiene que avisarle a su siervo? Pues sí, este dueño y este creador sí le avisa a su siervo. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho, no haga eso? No nos ha manifestado con la palabra, en un versículo o en un capítulo de la Biblia, ¿eso está bien o eso está mal? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no solo nos dice, sino que grita, cuidado con lo que va a hacer, cuidado con esa persona, ojo con esa situación? Todos hemos sentido al Espíritu Santo cuando nos grita eso. Una cosa es que le hagamos caso y otra cosa es que digamos, no, esos son temores vanos, son frivolidades, yo puedo solo. La vanidad, en términos generales, lleva a pensar por sí misma que una persona logra las cosas. En cambio, para nosotros hay una verdad. Dios, nuestro Señor Jesucristo, sustenta todas las cosas. Entonces no es por mi esfuerzo, no es por mi valentía, no es por mis 200 flexiones de pecho que hace como 60 años no hago, y tengo 45, no, es por Dios, por ese que sustenta todas las cosas. Fíjense lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. O sea, eso es tremendo. La pulguita que salta encima de nuestro perro, ella también subsiste en Cristo. Los grandes vientos, esos subsisten en Cristo, y Cristo los tiene organizados. Dios está en control de todo. Entonces, para nosotros no hay ni magia, ni hay suerte. No, es que en lugar de reconocerle a Dios lo que hizo por nosotros, no, es una cuestión de suerte. Es que estaba en el momento indicado, a la hora indicada, y entonces me llegó esa situación, ese negocio, esa bendición. Claro, Dios me puso en el momento indicado, a la hora indicada,
para que conociera a la mejor mujer del mundo que hoy es mi esposa y llevamos casi 20 años siendo esposos. Eso no es suerte. Eso no es la magia. No es que la bruja Chascandil organizó todas las cosas para ese encuentro. No. Es Dios actuando. Hay un creador y hay un dueño de todo. Y como en él todo subsiste, quiere decir que lo que nos pasa en la vida es parte del propósito y del plan de Dios para nosotros. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios de coincidencias. Nuestro Dios es un Dios de planes. Y de planes detallados de una manera impresionante. ¿Por qué yo tenía que pasar por ahí en ese momento y conocer a esta persona maravillosa? ¿Por qué yo tenía que leer tal información o tal libro que lo tenía almacenado hacía muchos años y ese libro me cambió algunas perspectivas en algunos temas de la vida? No es coincidencia. Desde muy pequeño en mi casa siempre hubo una Biblia. Pero la intentaba leer y la leía, recuerdo hace muchos años, con un espíritu crítico. O sea, mi objetivo en la vida era encontrarle errores a la Biblia. Mi objetivo no era conocer a Dios. Cuando asumo nuevamente la Biblia, gracias a Dios porque Dios puso la Biblia en mi camino. Y puso una hija. Y puso una serie de cosas. Una serie de situaciones. Una canción de Marcos Witt que nos quebrantó. Y ese quebrantamiento en ese momento nos llevó a leer la Biblia. Y a leer la Biblia sin prevenciones, sin críticas, sin ser Sherlock Holmes buscando a ver con una lupa dónde estaba el error, sino con el propósito de conocer a Dios. Eso no es coincidencia, no es casualidad, no es que se juntaron Marte con Venus y Júpiter y entonces ¡pum! Plutón llegó. No. Hay un propósito, un plan de Dios que se cumple justamente en su momento. Nada llega antes, nada llega después. Todo llega cuando Dios decide que debe llegar. O sea, ojo, es que en Él todas las cosas subsisten, implica un plan tremendo, descomunal. No tenemos ninguna posibilidad de entender la dimensión de ese plan. Pero sabemos que hay un encargado de coordinar ese plan. Y hay una inteligencia, hay un poder que es capaz de ejecutar al milímetro ese plan. O sea, Jesucristo nuestro Señor es el engranaje, es el motor, es el centro de gravedad del universo. Todas las cosas en Él subsisten. Ese poder del que estamos hablando no es una simple teoría o una creencia o una religión o un fanatismo que está basado en un libro escrito desde hace 4000 años. No. Es una verdad que también la ciencia confirma. Por ejemplo, hace poco un científico, Michio Kaku, el científico que formuló la teoría de las cuerdas, afirmó que encontró las pruebas sobre la existencia de una fuerza inteligente y desconocida para el hombre. Y que esa fuerza gobierna la naturaleza. Acabamos de leer lo que escribió Pablo en Colosenses, lo que está escrito en Hebreos hace más de 2000 años. ¿Y qué dice eso que escribieron hace 2000 años? Que hay una fuerza inteligente y una fuerza que gobierna la naturaleza. Pero la ciencia
intenta confirmar lo que aquí está hace 2000 años. Sin embargo, hay que ser claros. Kaku, como Einstein, despojan a Dios de personalidad. Le dan un carácter de simple fuerza inteligente, de gobernante feroz, con unas leyes naturales absolutamente rígidas. Es un ser, ellos no lo ven como ser, sino es algo más grande, ¿no? Entonces lo ven como algo implacable, algo que creó esas leyes y soltó esas leyes, y miren a ver cómo se defienden. Ustedes son mi creación, yo creo y gobierno todo, pero mi gobierno es simplemente que puse a girar algo y ya. Le quitan la personalidad. Pero claro, es a lo que la ciencia puede llegar por el momento, a describir que hay una fuerza inteligente, que hay un poder extraordinario que gobierna la naturaleza. Eso es lo que la ciencia puede llegar. Y qué bueno que confirma por lo menos lo del gobierno. ¿Sí? Qué bueno que Einstein confirmó lo del gobierno. Qué bueno que Kaku ratificó el gobierno de esa fuerza sobre todo. Qué bueno que confirman que hay una autoridad, que hay un poder que lo sustenta todo. Qué bueno que confirman la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos por la palabra de Dios que todo en Cristo subsiste. Y eso no fue dicho hace unos días. Y entonces fíjense, los científicos comienzan a aproximarse a la operación, a cómo lo hace nuestro Señor Jesucristo. Pero no han llegado a conocer quién es el que lo hace y por qué lo hace. Ellos ya se están aproximando, están aruñando a saber cómo lo hace. Pero nosotros, aquí, ya sabemos, ya nos ha contado en detalle por qué lo hace, qué siente, qué manifiesta para nosotros nuestro Señor Jesucristo, para su creación. Es que Cristo no es una fuerza insensible. El Padre es Padre por amor, por la misericordia. Y tanto amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para salvarnos. Ese es el amor de eso que ellos llaman poder, que nosotros sabemos que es Dios. Ese es el amor que Él tiene por nosotros, por su creación. Está tan pendiente de su creación que no tiene ningún problema en que su creación se está torciendo y envía a su Hijo para rescatar, para pagar, para enderezar ese camino torcido. Nosotros sabemos que Cristo no es insensible, al contrario, sabemos que sus planes son de bienestar y sabemos que los planes que tiene para nosotros, y sabemos que son planes de bienestar y no de mal, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Sabemos que Dios nos ama, que ese poder inteligente que ellos reconocen, nosotros sabemos que es Dios que corrige nuestros caminos, que ese Dios está con nosotros, que nunca estamos solos cuando decidimos aceptar a ese Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Dios no es una fuerza que creó y dejó las cosas así, porque eso sería muy tonto. ¿Para qué crear sin disponer de lo creado? Entonces,
llegamos a una conclusión. Dios tiene un plan para todos y cada uno de nosotros dentro de su creación. Y hay una situación muy interesante. Nosotros no podemos huir de ese plan. No es opcional. Nosotros podemos decir, la gente puede decir que no cree en Dios, la gente puede decir que Dios no existe, pero lo que no puede hacer es huir del plan que Dios tiene para él o para ella. Ciertamente Dios respeta nuestra libertad de elección. Es decir, Dios dice, bueno, ok, escoge entre el bien y el mal. Pero lo que Dios nunca dice es, escoge si cumples mi voluntad o no cumples mi voluntad. Escoge si vas a cumplir el plan y vas a cumplir tu función dentro de la creación o no la vas a cumplir. Dios no dice eso. Nosotros todos venimos con una misión y todos cumplimos esa misión. ¿Cómo la vamos a cumplir? Eso es otra cosa. La vamos a cumplir con el favor, la misericordia y el amor del dueño de todo, o la vamos a cumplir a regañadientes, peleando con el dueño y creador y consumador de todas las cosas. Esa es la decisión que Dios pone en nuestras vidas. Y Dios nos permite equivocarnos, nos permite quejarnos, nos permite incluso alejarnos, huir en barco por allá como Jonás, para que después llegue y venga para acá, mijito. ¿Cómo es la cosa? ¿Sí? Y podemos estar hasta de insolentes, porque esa es la mayor escogencia. Escojo ser insolente frente a Dios. Escojo despersonalizar a Dios para que supuestamente no intervenga en mi vida. O escojo reconocer y aceptar que hay un poder que se llama Jesucristo, que está sustentándolo todo, y a Él me acojo, y frente a Él manifiesto el temor a Dios. Nosotros escogemos para dónde cogemos. La palabra es clara. Como dueño de todo, hay cosas que aborrece. Como gobernante, como dueño, hay cosas que le repugnan. Es decir, uno entiende cuando la gente, por ejemplo, en su casa, como dueña, se molesta porque la gente entra con zapatos. Pues es su casa. Lo que yo no puedo pretender es que lleguen a mi casa como dueño y se quejen por los pelos que dejan mi gato y mi perro. Pues no, o sea, sencillamente no venga. ¿Sí? Porque yo como dueño tengo esa prerrogativa. Entonces, como dueño hay cosas que me agradan y hay cosas que me desagradan. Hay cosas que me repugnan, hay cosas que aborrezco. Y Dios como dueño, nuestro Señor como dueño, manifiesta claramente las cosas que aborrece. Vamos a leer Proverbios capítulo 8, versículos 13 y 14. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. El orgullo no es temor a Dios. El orgullo es rebeldía. Es asumir que por uno las cosas están ocurriendo. Que es el esfuerzo de uno, la disciplina de uno, el talento de uno, la inteligencia de uno, la que gobierna la vida. En lugar de reconocer con toda humildad que hay un gran gobernante, el gobernante poderoso, poderoso de poderosos, que es nuestro Señor Jesucristo. La injusticia no es temor a Dios. La injusticia machaca, afecta, golpea, incomoda la creación.
La boca perversa no es temor a Dios. La murmuración no es temor a Dios. El chisme, la crítica, no es temor a Dios. Al contrario, eso es aborrecido por Dios. Las malas palabras, los insultos, las groserías, las mentiras, no son temor a Dios. Eso es aborrecido por Dios. En cambio, es la humildad parte del temor a Dios. Es ser justo parte del temor a Dios. Es llevar la vida con justicia parte del temor a Dios. Es la humildad de pedir perdón cuando nos equivocamos, parte del temor a Dios. Es la lengua refrenada la que es parte del temor a Dios. Entonces fíjense que humildad, justicia, lengua frenadita, las que muestran que nosotros reconocemos lo que es, lo que significa, lo que hace Dios en nuestras vidas. Es un reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo como gobernante. Si yo soy orgulloso, no puedo reconocer a nadie como gobernante. Yo soy solo en la vida el que me gobierna. ¿Cómo no? Le tengo noticias. Hay un gobernante y es Jesucristo. Que la ciencia diga que es un poder que el hombre desconocía y es un poder que gobierna la naturaleza. Perfecto. Si se las quiere dar de ateo, tenga claro que ya los científicos vienen reconociendo y vienen encontrando más y más evidencia sobre ese poder que gobierna sobre todo y sobre todos. De Dios es el poder. Yo soy débil, pero en Dios soy fuerte. Una de las grandes críticas que nos hacen los musulmanes a nosotros los cristianos es que dicen que el cristianismo es la religión, es la creencia de los débiles. Porque nosotros, dicen ellos, ponemos la otra mejilla cuando nos agreden. En cambio, ellos no. Ellos tienen la yihad. Ellos tienen la violencia como respuesta contra la violencia. Entonces ellos se sienten fuertes, pero son fuertes por su violencia, la que les permite su religión. En cambio nosotros tenemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra debilidad, pero también sabemos que esa debilidad se transforma en fortaleza por el que lo gobierna todo, nuestro Señor Jesucristo. Yo no tengo visión, pero Dios pone una visión en mi vida. Yo soy vulnerable, muy vulnerable. Pensaba en estos días, bueno, y si salgo a la calle y me encuentro con un solo muchacho, camaján, de esos grandotes, y me quiere asaltar, ¿qué hago? ¿Recurro a las 100 abdominales que hacía hace 20 años? ¿O a las 60 flexiones de pecho que podía hacer de largo? No, eso pasó hace muchos años. Tengo gafas. Me tiemblan las piernas cuando voy bajando las escaleras muchas veces. O sea, ¿alguien más vulnerable? Yo soy vulnerable, pero en Dios esa vulnerabilidad desaparece. En Dios yo sé que Él conoce exactamente cuántas veces me tiemblan las piernas a veces cuando bajo escaleras. Yo sé que Dios sabe mi gran debilidad, a veces no puedo destapar un frasco. Eso no nos ha pasado, ¿no? Que no podemos destapar un frasco, nunca. Pero Dios sabe que yo no pude destapar ese frasco. Pero en Él, esa vulnerabilidad desaparece, porque como Él conoce,
Él atiende su creación. No es solo que es que Dios sostiene el universo y los planetas. Claro, eso es cierto. Y sostiene la luna y el sol y las estrellas. Eso es cierto. Pero si se encarga de eso macro, ¿cómo no se va a encargar de lo micro? No tendría sentido, porque el sol es su creación, pero yo también soy su creación. ¿Ah? Mi fe, nuestra fe, la fe que todos y cada uno tenemos en el corazón. No es que nosotros la hayamos sembrado ahí, no es que nosotros la reguemos ahí, no, es que Dios sembró esa fe y Dios hace crecer esa fe. No es que yo haya hecho grandes esfuerzos y grandes estudios para que crezca mi fe. La inteligencia que tengo proviene ¿de quién? De Dios, de nuestro Señor. Él así atiende a su creación. Y cuando uno piensa en creación, uno piensa siempre en macro. Piensa en el sistema solar, en la Vía Láctea, en las estrellas. Piensa en los montes, piensa en los mares. ¿Y por qué no pensamos en nosotros mismos como creación? ¿Por qué no pensamos en ese corazón que gracias a Dios dura latiendo 80, 90 años? En esos pulmones, en esos párpados que bajan y suben y bajan y suben no sé cuántas veces al día para refrescar y humectar los ojos y que podamos ver. Es que somos una creación de una complejidad que es mucho más fácil decir, no, yo no creo en eso. Como terminar una discusión con alguien diciéndole, no, usted no tiene razón, y se va. Hay una complejidad de la creación y nosotros somos creación de Dios. Él es el creador de lo visible y de lo invisible, de lo que sentimos y de lo que vivimos, y está gobernando lo visible y lo invisible. Dios está gobernando lo que sentimos y lo que vivimos, con una cosa mejorada, y es que desde siempre ha sido así, porque Cristo es Dios antes que todo existiera. Él gobierna toda la creación, desde antes que existiera la creación, porque Él es Dios y es eterno, sin principio ni fin. Por favor, leamos Proverbios 8, versículos 29 y 30. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Esta es una visión impresionante de la creación de Dios. Porque a veces las angustias del día a día no nos dejan ver lo evidente. Porque a veces esa llamada incómoda, o esa persona insufrible, o ese problema, o ese dolor, no nos dejan ver lo evidente. Y lo evidente es, las aguas del mar traspasan el mandato de Dios. No. Miren, los ríos llegan al mar, pero el mar nunca se llena. O sea, y podría llenarse, pero hay un gobierno, hay una autoridad a la que el mar obedece. Cristo, el unigénito, siempre ha existido. Nos cuenta esta parte de Proverbios. Él estaba con el Padre ordenándolo todo. No estaba ordenando la sala desordenada de su casa. Claro, sería bueno que mantuviera el orden en la sala de su casa. Él no estaba ordenando el comedor patas arriba de su casa.
Claro, sería bueno que usted organizara el comedor de su casa. No, él estaba organizando nada más y nada menos que el universo, la creación. Que la luna no se estrellara contra la Tierra, que la Tierra no se fuera contra el Sol, que las estrellas no se vinieran en picada y llovieran estrellas día, tarde y noche. Estaba ordenando esa tierra seca que le cayera lluvia. Y la lluvia con una determinada característica. Ustedes se imaginan que cada gota de lluvia fuera tan fuerte como un chorro de manguera cayéndole a una mata. Pues sencillamente esa pobre mata queda desprendida si son 60 chorros cayéndole encima con toda presión. No, Dios la hizo para que fuera suave y perfecta y entrara y la regara y la alimentara. Pero también hizo el sol para que apareciera en determinadas horas del día, de las 24 horas, para que apareciera y alimentara las plantas y nos diera a nosotros vitaminas. Jesucristo estaba organizándolo todo. Él estaba con el Padre ordenándolo todo. Y entonces va una pregunta. Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre con el Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu, estaban ordenándolo todo, ¿no es verdad? Hola, ¿será que ese que fue capaz de organizar el universo no es capaz de organizar su vida? Pregúntese, si esa fuerza que es capaz, ese poder que es capaz de gobernarlo todo, ¿no será capaz de gobernar su vida? ¿No va a poder organizarla? Bueno, seamos realistas. Dios es el que organiza las cosas en su vida. Usted verá si lo acepta o no. Ese es su problema. Mi recomendación, acéptelo ya. Ríndase a los pies ya del que lo gobierna todo. Y con todo entusiasmo, entréguele su vida a Él, al que gobierna las cosas. Porque a ese nunca le va a fallar. Entrégale su vida al que dirige sus pasos. Y cuando tenga calamidades, téngalo claro. Las calamidades son apariencias. Las calamidades vienen y van. Las pruebas vienen y van. Y las pruebas son exámenes que Dios pone en nuestras vidas para que saquemos un 100 o un excelente y seamos promovidos al nuevo nivel. Eso es lo que el gobernante de todas las cosas quiere para nosotros. Amén. Hola, ¿cómo no nos vamos a entregar a Él? ¿Cómo no vamos a reconocer a Él? ¿Ah? Lo cierto es que nosotros estamos con el dueño de todo, con el que gobierna todo, con el que ordena todo, Jesucristo. Ojo, no es que estemos con Cristo por conveniencia. Estamos con Cristo por convicción. Porque sabemos que ese poder que gobierna, nos gobierna. Y que ese poder que sustenta todo, nos sustenta a nosotros también. Y entonces fíjense que por esa convicción es que ocurren los sobreentendidos. Porque uno piensa que todos conocen, gozan, disfrutan tener a un Señor como Jesucristo. Pero lo conocen, lo han disfrutado, o se han encargado sencillamente de estar pendientes de cualquier situación para criticarlo, cuestionarlo, descalificarlo. ¿Cuánta gente toma la palabra de Dios no para entenderla? A mí me pasó, sino para buscar las fallas, errores desde mi perspectiva humana, desde mi inteligencia humana. Lo cierto es que lo nuestro es amor por Él. Nosotros amamos a Jesucristo, amamos al dueño y creador de las cosas, amamos al que gobierna las cosas, y no por interés,
no por la plata que me deja en la cuenta, no por el carro que pone en mi vida, no. Lo amo porque Él, por Él y para Él, ha sido posible que yo exista, ha sido posible que yo goce mi vida, ha sido posible por Él que yo sea feliz. Con dificultades, con problemas, con situaciones, Él está en control de todo y Él organizó el universo y organiza mi vida. ¿Y qué es amarlo a Él? Hombre, recordémoslo, es cumplir sus mandamientos, es aceptar su voluntad, es someternos y abandonarnos al Señor. En resumidas cuentas, es escogerlo a Él por encima de todo. ¿Ama a Dios con todo su corazón? Bueno, si es así, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, incluso con fallas, incluso incumpliendo algunas veces esto de que Él sea nuestro primer amor, de estar siempre y tener siempre a Dios en primer lugar, porque a veces las avalanchas de problemas, de dolores, de angustias, nos distraen, nos sacan del camino. Incluso ahí, si hay un amor legítimo a Dios, si lo amamos con todo nuestro corazón, hay muy buenas noticias para nosotros. Vamos a leer Proverbios capítulo 8, versículos del 17 al 21. Dice el Señor: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Busque el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le será añadido. ¡Ámelo! Cuídese de hacer las cosas que le agradan a Dios. Tenga cuidado. Haga las cosas que le agradan a Dios. Y sea precavido. No haga las cosas que le desagradan. Búsquelo temprano, dice Proverbios. Pero también al mediodía, por la tarde, por la noche, antes de acostarse, cuando se levante. Búsquelo. Porque Él se deja encontrar. Aquí usted puede encontrar a Dios, puede conocer a Dios, puede saber sus planes y propósitos. Pero hay formas de aproximarse a la palabra de Dios. Cuando uno se aproxima con el corazón desarmado, con las armas postradas, y sencillamente uno se acerca con la intención de conocerlo, de saber quién es ese que gobierna el mundo, quién es ese que gobierna el universo. Ahí la cosa cambia. Hable con Él, conozca de Él, gócese en Él. ¿Por qué? Porque es que vienen respuestas importantes. Lo primero es que yo me gozo a Dios porque es Dios. Yo disfruto conocer al que gobierna todo. Y esas cosas importantes, estar del lado del dueño es mucho mejor que estar contra el dueño. Porque finalmente el dueño tiene la potestad de decir, va para afuera. Si usted está en una empresa y trabaja con el dueño, y usted se hace al lado del dueño, y hace las cosas que le agradan al dueño, porque usted lo estima, porque ve que la empresa es próspera, porque ve que la empresa funciona muy bien, ¿sí? Porque ve que la empresa le está ayudando a usted a comer, a tener un techo, a vestirse, satisface sus necesidades, y usted está del lado del dueño, el dueño se va a dar cuenta que usted está de su parte. Pero si usted está en una empresa y a toda hora, es que ese dueño
nos ataca a nosotros, los pobres proletarios. Es que ese dueño es un tirano. ¿Y usted ha hablado con él? Ah, no. ¿Usted ha leído cómo su biografía, lo que piensa, lo que dice? No. Pero es que de todas maneras es un tirano. Pobrecitos nosotros los pobres con ese tirano. Hombre, entonces fíjense que si el dueño se da cuenta que usted no hace sino murmurar, criticarlo, cuestionarlo, pues sencillamente el dueño coge y le dice: chao, que te vaya bien. Simple. Y fíjense entonces lo que dice Dios cuando lo amamos: honra proveniente de Dios. El poder salir con la cabecita en alto. El poder saber que somos coherederos del dueño de todo. Saber que somos hijos del dueño de todo. Y que ese dueño de todo, gobernante de todo, envió a su Hijo unigénito para rescatarnos, para que volviéramos a encaminarnos hacia su luz. Honra. Pero también dice riquezas duraderas. La riqueza no es mala. Lo malo es tomar a esas riquezas como si fueran dioses y alabar a esas riquezas o alabar a Dios por conveniencia por esas riquezas. Pero también nos promete justicia. No hay iniquidad contra nosotros. Uno ve tantas cosas que le han pasado a uno en la vida, tantas situaciones difíciles, tantas iniquidades que han intentado contra nosotros. ¿Y cuál es el resultado final de esas iniquidades? Que han quedado a la luz, que se ha visto, que se ha manifestado esa injusticia y ha quedado en evidencia que se estaba cometiendo una injusticia contra nosotros. Y miren que ahí en Proverbios dice que su abundancia no se mide ni en oro ni en plata. Es mucho más. La abundancia de Dios es mucho más que oro y plata. Él es el dueño de todo el oro y toda la plata. Pero la abundancia de Dios es mucho más que eso. La abundancia de Dios es integral. La abundancia de Dios es tener un hogar que uno goza enormemente. La abundancia de Dios es poder uno decirle a una hija adolescente: hey, el mejor tiempo, lo que más he disfrutado de estar contigo ha sido tu adolescencia. Creo que muchos papás dirían: ¿este tipo qué? ¿Qué metió? ¿Qué hizo para que diga eso? Cuando la adolescencia es el coco de todos los papás. Qué bueno poder decir eso. Eso es abundancia. Abundancia es tener una familia deliciosa, que uno goza. Abundancia es tener salud. Y pese que a uno a veces le tiemblan las piernas para bajar la escalera, de todas maneras, puedo ir y caminar. Gloria a Dios. Abundancia es tener las necesidades satisfechas. Abundancia es poder disfrutar, sentarse uno y leer un buen libro. O disfrutar un programa de televisión. Eso es abundancia. Pero claro, los seres humanos solo medimos la abundancia en términos de oro y plata. Y lo que Dios dice es: ¡hey! ¡Pilas! El oro y la plata, ahí están. Pero mi abundancia es mucho más importante. Los frutos de mi abundancia son mucho más que el oro y que la plata. El reino de Dios ciertamente incluye el oro y la plata, pero es muchísimo más que eso. Incluye dirección por senda de justicia. Esa vocecita que nos orienta y que nos dirige. Esa vocecita que muchos tratan de callar y logran silenciarla. Los delincuentes, los estafadores, los mentirosos. Por Dios, los fornicarios.
tremendo. Los adúlteros, ¿cómo hacen para callar esa voz? Pero la tratan de callar. Por Dios, es que Dios nos pone esos amigos que nos encaminan cuando nos equivocamos, o esos familiares, o esa esposa maravillosa que nos encamina y nos dice: hey, mira, endereza. Y Dios insiste en algo que es fundamental, y es que a los que le amamos, Él hace que tengamos heredad. Y yo no soy heredero de nada. Es decir, si un papá muere y le deja una herencia a su hijo, y su herencia no es nada, o sea, no tenía absolutamente nada, pues ¿qué va a heredar el hijo? No. Nada. Pero Dios es claro cuando insiste en que Él hace que tengamos heredad. La heredad de la salud, la heredad de la tranquilidad, la heredad de la paz, sí. Pero ojo, porque dice: y que llenemos nuestros tesoros. Para los que amamos a Dios, las cosas nos salen bien. Para los que nos sometemos a ese que gobierna todo, las cosas nos salen bien. Hay dificultades, hay aflicciones, pero ojo, Él se ocupa de que tengamos heredad y se ocupa de que llenemos nuestros tesoros. Una vida abundante en la tierra. Y también, y sobre todo, y lo más importante, una vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios en el que confiamos. Esas son sus palabras. Y sabemos que Él promete y cumple. Ese es el Dios de mi salvación, de mi justicia. Y ese es el Dios de verdad y de la verdad. Cuando nos dicen Dios no existe, sencillamente no conocen toda esa maravilla, todo ese poder. No conocen, son ignorantes frente a lo que dice la palabra de Dios, y quieren desconocer también las tenues aproximaciones que está haciendo la ciencia para confirmar lo que hace miles de años ya es una realidad, una verdad y un hecho. Jesucristo, nuestro Señor, es el gobernante de todas las cosas. Amén. Amén.